Desde 1975 presenta Metrópolis. Llega el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez Comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. 12 de la tarde, 2 minutos 44 segundos y comienza una nueva edición de Metrópolis en el 92.9, tu programa favorito. Edición de día viernes, cerrando la semana y esta vez sí, al aire, por el éter radial. ¿Cómo estás, Felipe? Bien. ¿Cómo está Felipe? Bien. ¿Cómo pregunta y responde al mismo tiempo? Yo estoy bien. Solo en redes. Yo estoy bien, Felipe. llegando al final de una semana. Dura. Está cansadora la semana, no son lo mismo que antes la semana. No, Efectivamente, tenemos otra normalidad, tenemos otra vida, son semanas. Todavía no me acostumbro. Cansadoras. Cristian Peñailillo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, Felipe, acá estamos, día viernes. A diferencia de Gómez, veo un fin de semana que se proyecta bastante intenso. Es que usted siempre ha sido de esos. Es verdad. De los que se No lo guarda niego. para el fin de semana. No lo niego. Parte esta noche con un matrimonio. usted. Hoy día parto con un matrimonio. Se casa finalmente. No, señor. Ya lo hice. Y no lo haré de nuevo. Epa, no diga eso. Cuidado. No diga nunca que jamás. Alguien puede llamar enojada. Puedes pasar la factura hoy mismo. Al otro lado del vidrio, Paulo Flores, Alexis, Jesus y Felipe en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Hacen posible este programa que parte normalmente dando a conocer el hashtag del día. Sí, señor, el hashtag del día de hoy tiene que ver con una jornada importante y clave en el fútbol chileno. ¿Se termina o no el campeonato? Y por eso que te invitamos a participar con el hashtag Metrópolis Término. Hashtag Metrópolis Término del campeonato. Se van a jugar las 6 fechas restantes. ¿Qué se viene para el próximo año? Lo hablamos con ustedes en estas 2 horas de programa. Hashtag Metrópolis Término. Nuestro experto en clima, Rodrigo Gómez, nos indica la temperatura en estos momentos Yo en no soy Santiago de experto en Chile. clima, solamente uso las herramientas que tengo a la mano. Hay 23 grados con una máxima de 28 para hoy. Pero vamos a tener un fin de semana caluroso. Caluroso. 33 grados para mañana No. y 32 para el domingo. El calor de Cristo. ¿Te gusta? ¿Otra vez? ¿Te gusta esa, Felipe? Es que me da tanta risa cuando dice la edad de Cristo. Sí. Más de 2000. Si no hubiera Más tenido- de 2000 años. Como si no hubiera tenido 5, 16, 21, 28 años. ¿Cómo? ¿Por qué 33, Dios mío? Porque a esa edad murió Cristo. Cristo no ha muerto, Cristo está todavía con nosotros. Cristo vive. Cristo vive. La pregunta para el día de hoy, Cristian Peñailillo. La pregunta del día de hoy tiene que ver con el fútbol, ¿cierto? No le creo. Sí, señor. Vaya. Ante el inminente término anticipado del campeonato, ¿qué sistema de torneo te gustaría para el año 2020? Ya están manejando algunas alternativas desde la NFP y también los clubes. Por eso te invitamos a participar con las siguientes opciones. Mantener el sistema actual. Alternativa B, una Superliga con 32 equipos. C, que vuelvan los playoffs. Ojo. Hay clubes Los playoffs. hay clubes Los que playoffs. quieren volver a los torneos cortos. Y la última opción me da lo mismo. Ya lo sabes entonces, ante el inminente término anticipado del campeonato, ¿qué sistema de torneo te gustaría para el 2020? A, sistema actual. B, una Superliga. C, que vuelvan los playoffs. D, me da lo mismo. Hashtag Metrópolis Término. En el Consejo de Clubes que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo hoy está. en Quilín, hay 2 temas en agenda. Se les mandó a los presidentes de clubes, a los representantes de los distintos clubes que están en estos momentos en Quilín, la agenda con cuáles iban a ser los temas de hoy. Tema 1, definir si se cierra definitivamente el campeonato o no. Que al parecer los votos estarían. Estarían porque hay varios que ya se han decidido porque ese es el mejor camino. Clubes que habían votado el otro día por continuar, pero que hoy día estarían votando por terminar. Por ejemplo, San Luis, Wanderers, Huachipato y otros más. Al parecer la Universidad Católica es el único equipo que no estaría sumándose a la mayoría casi unánime. Casi unánime. Y eso implicaría el punto 2, que es definir
Son tres, o sea, definir qué pasa con las distintas Es que situaciones. ese está en el 1 todavía. Acá, ya, ok. Porque lo que pasa es que vi la papeleta vi la tabla, de la citación. La tabla tiene 2 puntos nomás. Y si se cierra o no el torneo actual y cómo se cierra. Y el punto 2, cuál sería el sistema para el campeonato 2020, que va a ser seguramente el tema más largo de definir y de analizar en este consejo de hoy. Y a partir de eso ya está citado para el 6 de diciembre un nuevo consejo para todos los presidentes. También vi ayer la papeleta del El acta. 6 de diciembre, que es la próxima semana, ¿no? Sí, señor. Porque Próxima semana. Próximo viernes. Empieza el 6 de diciembre, no, fin de año. Es la próxima semana. Para definir las bases del nuevo torneo. Así nomás. Que no es cuál es el nuevo torneo. Hoy se va a definir cómo se juega, pero las bases, que una cosa ya un poquito más específica, serían en la reunión del 6 de diciembre. Eso en el papel, eso es el proyecto, esa es la idea, esa es la agenda Ahora, es para el consejo de hoy. Es importante, Felipe, profundizar que cuando dices si se termina o no se termina el campeonato, el punto 1 es bastante largo, porque hay que definir campeones, campeonatos internacionales, descenso, campeón de primera B, campeón de segunda división. Exactamente. Hay un tema que ha sido dejado bastante de lado, que es la segunda división, y finalmente son parte de esta estructura deportiva profesional del fútbol chileno, que si hace algunos años se decidió hacer una segunda división, respetémosla, como respetamos la primera profesional, como respetamos la primera B. Entonces me parece a mí que es muy importante que cuando se definan las cosas, no se definan y seamos, si el problema hoy día es la igualdad, es un poco el competir todos de la misma forma, no dejemos de lado la segunda división, porque son parte importante, son parte del fútbol profesional. Además está estipulado así. Claro, bueno, por eso digo yo, o sea, al fondo, Ahora a fin de año tenía que subir uno a primera B y bajar por uno lo de tanto, primera B a segunda. Tendría Claro. que participar ese en la competencia que se vaya a instaurar desde el 2020. Sería lo lógico. Para mí, si la lógica es que Universidad Católica salga campeón y no haya descenso, bueno, hagámoslo así, que en primera B Tiene que ser igual, pues. tiene que haber un campeón y no haber descenso. Exacto. Y en segunda división exigir un nuevo campeón. O sea, me parece a mí que es absolutamente correlativo, no se puede hacer Diferencia. diferencia entre una división y otra. Creo, desde la humilde tribuna desde Metrópolis. Ahora les cuento algunas reacciones que se están viviendo a esta hora en el Consejo, que ya están en desarrollo. Voces muy disidentes, como lo dice usted, el único presidente del club, que es Juan Tagle, de la Católica, está por darle continuidad al campeonato. Raúl Delgado, de San Felipe, dice: el campeonato debe darse por terminado, no se puede jugar, a mi modo de ver, y unir los dos campeonatos me parece lo más conveniente. Juan Tagle, lo que les decía yo, muy molesto, dice que se ha colaborado bastante poco, no se han hecho los esfuerzos para darle continuidad a la actividad. No ha habido generosidad ni voluntad, dijo Juan Tagle, ante la opción de jugar en el extranjero la fase final de Copa Chile o parte del campeonato. Aníbal Mozo dijo que sería una vergüenza para el fútbol chileno. Reacciones que se dan a esta hora allá en Quilín. 5635, Consejo de Presidentes. Va a ser parte de la discusión de toda esta mañana. Sí, a mí me pasa algo con todo lo que ha pasado en estos días, que hay tema ideológico, pero finalmente el gran tema ha sido la violencia. Aníbal Moza reconoció amenazas. Además, José Luis Navarrete reconoció amenazas. Gamadiel García reconoció amenazas. César Rossi reconoció amenazas. Muchos jugadores han reconocido amenazas. Si esto queda solamente una denuncia en medios, con nosotros, en los distintos medios, y no se lleva a la justicia, no sirve de nada. Si no partimos una investigación y cada uno pone de su parte y decir, ¿sabes qué? Me amenazaron, me llegaron estas cosas. Exacto. Y hay que hacerse cargo definitivamente si queremos mejorar la actividad. El fútbol no lo van a cambiar los jugadores. Los jugadores están mandando un mensaje súper contundente, súper grande. ¿Sabes qué? No está el momento dado. Comparto 100% con ellos. No están las condiciones por esta razón. Pueden haber ideologías, pero cuando llegamos al tema y todo el mundo reconoce las amenazas, si esas amenazas terminan solamente en una declaración de solamente una entrevista, No se va a avanzar mucho. no sirve para nada. Hoy día hay que... Entre otras cosas, ojo, entre otras cosas, porque hay que definir, si todos entendemos lo mismo, por qué tipo de amenazas son. Por supuesto, o sea, Porque yo he escuchado ya varias versiones que dicen que las amenazas no son amenazas de muerte ni de violencia, sino son amenazas de, si ustedes no nos hacen caso, nosotros vamos a revelar cosas que tienen que ver con nuestra relación con ustedes. por eso, o sea, Cosas de todo tipo. O sea, por eso, o sea, cuando... No. Relación de amistad, relación de complicidad en distintas cosas, relaciones de que, bueno, finalmente, Felipe... Que igual son amenazas, digamos. Son amenazas. La amenaza, cuando te extorsionan, es una amenaza. ¿Es una extorsión? Pero finalmente, si esto no queda y no llega en tribunales,
Creo que todo lo que pasa ahora, desde la parte de la seguridad, los futbolistas, los presidentes, los entrenadores no están colaborando. Va a ser para sospechar al menos. Por lo menos, o sea, porque no pidan que la prensa diga y denuncie cosas. Claro, nosotros estamos denunciando, o sea, no estamos denunciando cosas que estamos solamente constatando un hecho. Y ese hecho, si termina aquí y no terminamos en tribunales, no conseguimos un fiscal que diga que investigue, poco sirve y poco estamos ayudando a la mejora del fútbol como industria. Ahí está. Señoras y señores, 12 de la tarde con 12 minutos es el momento de los titulares. Avanza la acusación. Comillas, aquí buscamos la verdad, no venganza. Esperamos que la defensa irrestricta de los derechos humanos corra también en la Cámara del Senado. Esto lo afirmó Gabriel Boric en la sesión de la Cámara de Diputados, que aprobó admitir la acusación constitucional en contra del exministro Chadwick el próximo 3 de diciembre. Serán los diputados Boric, Gamadiel Silver y Marcos Silavaca los que defenderán la decisión ante la Cámara del Senado. Esto fue aprobado ayer con 79 votos a favor y 70 en contra y una abstención. Gamadiel es García, Gabriel Silver es el... Gabriel Silver, ¿qué dije yo? Gamadiel. Oye, Gamadiel está en el sindicato. Gabriel Silver, perdón. Gabriel Gamadiel. Bueno, ayer definitivamente se llegó a que la acusación sigue avanzando. Me parece que es lo que corresponde. El ministro del Interior era el responsable en ese minuto en que ocurrieron estos hechos y bueno... Siempre el ministro del Interior es el responsable de la seguridad pública. Por eso, entonces veremos qué pasa ahora en el Senado, pero el primer paso se dio. Ahí está. Férrea defensa. Perdón, solo para puntualizar por si alguien tiene duda, el martes es la revisión del tema en el Senado para definir efectivamente si corre la acusación constitucional contra el exministro Chadwick, lo que implicaría que durante 5 años no podría tener ningún cargo público el exministro. Ahora sí, férrea defensa. ¿De quién? El presidente Piñera, en el marco de la graduación de 244 suboficiales de carabineros, volvió a defender el actuar de la institución. Piñera sostuvo, comillas, los carabineros son una institución insustituible para que los chilenos podamos cumplir nuestros sueños. Por eso requerimos dotarlos para combatir el crimen y la delincuencia y por eso hay que fortalecer la institución y entregarles los elementos y tecnología que necesitan. Y sin duda, este gobierno está comprometido con ellos. Hay que entregarle elementos, tecnología, capacitación, señores. La capacitación de Carabineros en este minuto ha quedado bastante al debe. Me parece que hay faltas gigantes en el procedimiento, faltas gigantes, errores en la ejecución de la normativa. Me parece que la tecnología es importante, sí, pero yo creo que la capacitación y el cumplirse y el regirse por una forma de trabajar es fundamental y en eso ahí está el error de pasar los Carabineros. Eso cuando salen a la calle también hay un tema enorme respecto de la inteligencia y respecto de el desarrollo de análisis de muchas áreas donde Carabineros ha quedado claramente al debe. Carabineros, la PDI, los gobiernos, todos los gobiernos. Baste con decir que han pasado más de 40 días desde los incendios y las quemas en el metro y todavía no se sabe quién era el responsable, pero ni remotamente. Parte de la tranquilidad y la seguridad es tener la información. ¿Sabes qué? Cuando te dicen, ¿sabes qué? El metro lo quemó la banda de tal persona y estamos trabajando para encontrar, pero todavía no sabemos quién es. Entonces, cuando no existe información, es muy difícil generar tranquilidad. La cisterna resiste. Una nueva jornada de violencia y saqueo se vivió esta madrugada de este viernes en la comuna de La Cisterna. Un supermercado, un servicentro y locales comerciales fueron focos de los delincuentes. Sin embargo, vecinos del sector trataron de defender como sea a los locales, llegando incluso a enfrentarse con los delincuentes. Según el reporte de Carabineros, hubo 48 detenidos. Se pone tensa la cosa cuando ya la ciudadanía empieza a enfrentarse a los delincuentes o a la defensa empieza a ser entre civiles. Hay un riesgo y bueno, y yo creo que es un mensaje hacia la delincuencia. La ciudadanía se empieza a organizar y es complicado cuando la seguridad no da abasto y son los mismos ciudadanos que tienen que autodefenderse. Ahí está. Estoy leyendo un titular que veo en CNN Chile que dice a propósito de una encuesta que se publicó ayer con signos de interrogación: ¿Franco Parisi irrumpe en la carrera presidencial? Yo pensé que estaba preso.
Estuvo a punto. En Estados Unidos. ¿Es de ahora esto? Con ¿no? varias acusaciones. Sí, lo que quiero decir yo al respecto es que me parece que todos los sectores del país están llamando a tener responsabilidad respecto de las cosas que se hacen y las cosas que se dicen en un momento muy complejo para la sociedad chilena. Y en ese sentido, esta es mi opinión personal, incumbe también al mundo de las informaciones y al mundo de la prensa. Cuando tú transformas en tema una supuesta candidatura de un supuesto candidato como Franco Parisi, no hay mucha diferencia en darle cobertura, análisis y espacio a los fake news. Si estamos pidiendo que informemos con responsabilidad, que informemos con un análisis serio de lo que está pasando, más allá de las opiniones personales que pueda tener uno frente a distintos temas, que no es lo mismo, pero con responsabilidad, bueno, Franco Parisi no ha irrumpido en ninguna carrera presidencial, desde luego, porque no hay una carrera presidencial todavía, sino porque muy probablemente basta darle un par de giros al análisis de lo que implica el nombre de Franco Parisi para llegar a la conclusión de que no va a poder ser nunca candidato presidencial, independiente, insisto, de lo que uno piense de él. Habrá gente que le gustó como candidato en algún momento, habrá gente que no. A mí me parece un chiste, pero independiente de lo que me parezca a mí, que no es lo que importa, lo que sí hay que transmitir, creo yo, con responsabilidad en términos informativos o en términos de la gente que hace esta encuesta, es que Franco Parisi no es ni va a ser candidato a la presidencia. Franco Parisi es un hombre que tuvo que salir de Chile en algún momento y que luego tuvo que salir de sus cargos en Estados Unidos, todos con problemas con la ley, por problemas con la ley. No es un posible candidato a la presidencia, nunca lo va a ser Franco Parisi. Aunque lo sea, mira lo que estoy diciendo, sí, porque no va a llegar a la carrera final. Y eso es lo responsable respecto de este tema. Entonces, meterlo en una encuesta, aunque haya surgido espontáneamente, si en esa encuesta y los nombres espontáneos surge Condorito, o surge el Pato Yáñez, o surge... ¿Qué culpa tiene el Pato Por inventar Yáñez de cualquier eso? nombre, o surge Lucho Jara, las encuestas no lo habrían puesto, ¿no es cierto? Por una cosa de responsabilidad y decir, pero qué tontería. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Franco Parisi no puede aparecer en una encuesta como candidato. Es un chiste, es una tontera. Transformarlo en tema también es una tontera. Si no pasan cosas por esa irresponsabilidad editorial como la que pasó hoy día en Canal 13. Hoy día en Canal 13, en el matinal, invitaron a conversar sobre la actualidad a Hermógenes Pérez de Arce, quien, haciendo algo que en otros países le podría significar la cárcel, volvió a decir que nunca hubo violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijo que los derechos humanos eran menos importantes, así, con estas mismas palabras, no estoy inventando, eran menos importantes que la destrucción de bienes materiales, y los conductores del programa Canal 13 fue tanto que tuvieron que pedirle que se fuera. Lo echaron del programa, lo echaron del estudio, y salió del estudio Hermógenes Pérez de Arce. Bueno, ¿cómo se evitan ese tipo de cosas? Evidentemente hay gente a la que puedes invitar y gente a la que no puedes invitar si funcionas con seriedad editorial a ciertos espacios televisivos, radiales o incluso en los diarios. Hay cosas que no se pueden publicar, hay cosas que no se deben publicar, hay cosas que la responsabilidad profesional y editorial debiera impedir. Si a ti te mandan una columna al diario donde dice lo que hay que hacer ahora es matar al presidente Piñera y colgarlo de un foco frente a la Moneda, aunque te parezca que eso va a generar rating, va a generar diferencias de opiniones, no lo puedes publicar. Bueno, esto es lo mismo. Tengamos un poco más de responsabilidad en estas cosas. Franco Parisi no puede ser candidato a la presidencia de este país. Hermógenes Pérez de Arce no puede seguir siendo invitado a ningún medio de comunicación para que siga diciendo que no hubo violación a los derechos humanos en la época de la dictadura. Responsabilidad, nos están pidiendo responsabilidad, y eso toca también a los medios de comunicación. Tenemos una información de último minuto, muchachos. Se reporta un tiroteo en las cercanías del puente de Londres. La policía londinense habría confirmado que se detuvo una persona o la habrían acribillado. Se reportan al menos, por lo menos 5 heridos en este tiroteo que fue justamente en el puente de Londres. Esto ocurrió hace algunos minutos, así es que aguardamos por mayor información respecto de aquello. Sí, estamos viendo imágenes también que llegan en este momento desde Londres a la televisión. Entiendo que es técnicamente el
único puente de Londres, porque hay muchos puentes de Londres, conocido como el puente de Londres, porque el más antiguo es el que se levanta para que pasen los barcos, es el que funciona ahí desde épocas inmemoriales de la Reina Victoria. Y es eso lo que está en este momento cerrado y cerrado al tránsito. Por eso se habla de el puente de Londres y no de otro puente. Sí. Aunque las imágenes que estoy viendo no son del puente de Londres, son de otro de los puentes que está sobre el Támesis. Pero la primera información al menos indica que lo que está cerrado, porque ahí se habría producido el incidente, es el histórico y famoso puente de Londres. El de las torrecitas, el de los colores celestes, el de las piedras. Ese mismo. El más famoso de todos. Cambio de poder. Luego de 4 días de conteo, las autoridades electorales del Uruguay confirmaron el día de ayer la ventaja irreversible del candidato del Partido Nacional, la centroderecha, Luis Lacalle Pou, por sobre el oficialista y militante del Frente Amplio, Daniel Martínez. Así es que desde el próximo 1 de marzo, el líder opositor se va a convertir en el presidente y desplazará al Frente Amplio que gobernó durante los últimos 15 años en Uruguay. Así es, cambia radicalmente la administración de Uruguay. Uruguay es un país, me parece que es un país serio, un país que ha tenido alto y bajo, pero yo creo que el cambio de administración le va a hacer bien a Uruguay. Me parece cuando se van sucediendo en el mismo cargo, la misma... O se perpetúan. Se perpetúan en el cargo, el mismo grupo, finalmente muchas veces caen en algún tipo de no es vicio, muchos vicios. Yo te ayudo, Rodrigo. Me parece que le hará bien un cambio a Uruguay. Bien, y se abre el cambio. Deja leer lo que dice, lea. Solo a propósito de lo que dijimos recién, en la página web de la Policía Metropolitana de Londres. Del Twitter. Dice, la policía fue llamada a la 1:58 p.m. a partir de un acuchillamiento ocurrido en las cercanías exactamente del London Bridge, del puente de Londres, que es el que estamos hablando, el más emblemático sobre el Támesis. Llegaron los servicios de emergencia, incluidos oficiales desde la Policía Metropolitana. Fue detenido un hombre y se está revisando el número de personas que pudieron ser heridas. Es lo que estaba pasando en este momento. No está claro si es una suerte de atentado, si es una situación más habitual en términos de, de un robo, de una agresión determinada por otro tipo de cosas, pero tiene que ver con una persona que acuchilló al menos a otra, todavía no se sabe, insisto, el número de heridos, en las cercanías del puente de Londres, en la capital de Inglaterra. Se abre el cambio. Arturo Vidal habló en una entrevista con un canal español de Barcelona y dijo que si en diciembre siento que no soy importante, tendré que buscar una solución. Dijo, me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Dice que si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante, tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante. Y con esto abre claramente Vidal la opción a partir. Quedó ya venía un poco quemado, golpeado, dolido, porque no es titular en la mente de Valverde Vidal, pero quedó especialmente más dolido después del último partido, donde entró en los últimos 15 minutos, porque no estaba Artur. Estaba lesionado Artur y todo el mundo entiende que ya, si no está Artur, evidentemente es el cuarto. La próxima alternativa es Arturo Vidal, pero en vez de él entró Rakitic como titular, que no había jugado hace mucho tiempo, que ya está definido que va a abandonar el club a fin de temporada. Y por lo tanto, mucha gente, incluido Vidal, no entendió por qué, o la señal que implicaba que ni siquiera en esas condiciones, en ese escenario, lo llamaran como titular. Y quedó más molesto que otras veces y por eso aparecen estas declaraciones que eran más o menos esperables. Sí, bueno, a ver. Arturo Vidal había convertido el gol del triunfo en el último partido de la Liga. Ahora yo sí siento que, claro, convertir un gol no significa hacer el gol es una circunstancia dentro del partido. Había jugado relativamente bien, pero cuando tú juegas un partido domingo y tienes que jugar el miércoles a mitad de semana, quizás Valverde tuvo otra lectura y no es que haya jugado tampoco, no es que Rakitic sea un jugador de medio pelo. Rakitic es un jugador seleccionado de Croacia, un jugador muy importante. Y bueno, yo creo que es la situación que está viviendo Incluso nunca es desdeñable la tesis de que cuando quieres que un jugador
entre en una vitrina más clara para poder transferirlo, lo tienes que hacer jugar. A lo mejor hay alguna petición para Valverde porque lleva el que realmente lleva mucho tiempo sin jugar no era Vidal, era Rakitic, que no entraba ni en las cómicas. Entonces, como entró ahora, volvieron a surgir algunas dudas. Ahora, nosotros lo miramos con ojos de chileno. Es completamente legítimo y adecuado al momento que se está viviendo que Vidal no sea titular. Otros pensarán que sí, pero puede ser perfectamente que no sea titular, un poco parecido a lo que pasa con Alexis Sánchez en el Inter. Pero también es normal y lógico que al sentirse desplazado, aunque sea por razones correctas, al sentirse desplazado Arturo Vidal está pensando hace rato en que no le conviene o no quiere o no le gusta esta situación y quiere irse del Barcelona. Y entre otras cosas, a ver, Vidal... Es tan legítimo que Valverde no lo ponga como que Vidal quiera irse. Por eso, el Barcelona ganó 2-1 con un gol de Arturo Vidal, pero no jugando bien, y Arturo Vidal fue titular. Entonces, cuando uno mide el rendimiento de Arturo Vidal, es cómo se desarrolló durante el partido, no de los goles. Entonces, claro, efectivamente Arturo Vidal hizo un gol, el Barcelona ganó con el gol de Arturo Vidal, pero el desempeño del Barcelona en ese partido no fue bueno, no fue un partido que gastó. Hace rato que Barcelona no claro, viene entonces, conformando los paladares. Me parece inteligente de parte de Valverde de buscar algún equilibrio, de buscar algunos cambios. Y claro, sacar a Busquets, sacar a De Jong es más difícil, o sea, es más difícil que sacar a Vidal. Y a Artur y a Rakitic, a cualquiera. Por eso. ¿En Croacia tendrán la misma polémica? ¿Por qué no juega Rakitic? ¿En Brasil se habrá iniciado? ¿Por qué no está Artur? Dicen que lo de Artur tiene que ver con cosas extrafutbolísticas. Ah, sí. Claro, con comportamientos poco adecuados. Artur yo lo encuentro un jugadorazo. Es bueno, pero todos conocemos que son buenos para la fiesta también tocados. Escobar. No como Arturo Vidal. No como Arturo Vidal, que calmadito. Escobar. Titulares. Se termina. Día clave para el fútbol chileno. Hoy, en un nuevo Consejo de Presidentes que ya está en desarrollo, los clubes deben ratificar el término anticipado del campeonato. Es lo que quiere la NFP y gran parte de los equipos. El tema zanjar no es menor. Y es como se termina, arriba y abajo. ¿Qué pasará con la Primera B? Y en especial el caso de Santiago Wanderers y su ascenso de categoría. ¿Qué va a pasar con la U, por ejemplo? Que hoy está en zona directo, ya que Iquique exige que le sumen el punto tras el accidentado empate ante la Calera. Todo parece indicar que si se cierra el campeonato, se va a cerrar como era la idea original, sin descenso. Sin descenso. Ahora, al no haber descensos, el problema es qué pasa con los ascensos. Con Wanderers. De Primera B a Primera A y de Segunda División Profesional a Primera B. Porque si no hay descensos, la única posibilidad de que haya ascenso es que van a aumentar los clubes en todas las categorías. Y se aumentan los clubes en todas las categorías, hay que pagarles de acuerdo a la categoría en la que van a estar el 2020. Y eso ya es más complejo porque implica otra repartición de plata. Y ahí lo que han pedido muchos es empatía, solidaridad, brazos abiertos. El problema de repartición de plata está en los estatutos, Felipe, que lo conversábamos ayer. No, pero los estatutos se van a cambiar cuando quieran. Se dicen Sí, pero si hay acuerdo, digo, en lo menos complejo. Si el tema es, vas a ver, 18 equipos en Primera A. O 17. Pero es que eso ya es más complicado, porque eso es lo estructural, pues va a tener que ser un torneo con uno que sobre todas las fechas. Que quedas libre una fecha. Claro. Pero, o sea, en este minuto, la solución debe ser deportiva justa. Deportiva justa, para mí justa es que jugado el 90% de la segunda división y 80% de la primera división, los campeones para mí merecen ser campeones. Tanto Wanderers como Universidad Católica. En segunda división, el sistema para el segundo cupo estaba definido y es bastante enredado. Iba a ser una liguilla. El segundo esperaba al ganador de la liguilla entre el tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, distinto que el segundo cupo a Copa Libertadores que estaba definido por puntos. Si definimos que el segundo hay que cambiar el reglamento de segunda división, o sea, se necesitan es distinto. Entonces, para mí, Wanderers debe ascender, y si es necesario jugar con 17 clubes el próximo año, y el próximo año asciendan 3 y después suban 2 para volver a los 16, se puede dar. O sea, yo creo que vamos a tener un 2020. Hay salidas, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil y hay que un poco derrigidizar el próximo año, porque yo creo que va a ser un año indudablemente de ajuste. O sea, si están proponiendo la Superliga que jueguen 32, para mí es mucho menos complicado que jueguen 17. Ahora, el caso más complejo en términos de responsabilidad deportiva o respeto a la competencia es el de la Copa Chile.
Desde la Copa Chile, porque ese campeonato definitivamente no tenía primeros, segundos, terceros y cuartos como tiene el campeonato largo, sino que tenía parejas que tenían que luchar deportivamente por lograr un título. Y ahí se han escuchado todas las versiones habidas y por haber, porque los clubes que quedaban peleando el título eran Colo-Colo, la Católica, la U y Unión Española. La U dice que esos partidos sí se deben jugar, pero no los del otro campeonato, y lo agarraron de inmediato. Mi posición. A partir de esa incongruencia. Espérate. Unión Española dice que como ellos son los que están más arriba en la tabla del otro campeonato, deberían ser ellos los que clasifiquen Me parece por encima de la U. A mí no, porque estén mezclando dos torneos, Sí, pero después discutámoslo. Y ojo, que si estamos defendiendo la deportividad, Colo-Colo y Universidad Católica tienen todo el derecho a aspirar a ser campeones, porque es más importante ser campeón de la Copa Chile que quien clasifica en términos deportivos. Entonces, pedirle a Colo-Colo y a Católica que salgan de la pelea por el título porque ellos ya tienen un cupo para la Copa Libertadores no es el tema. No, o sea, porque la Católica puede decir, no, si lo que yo quiero es ser bicampeón. Claro. Y Colo-Colo puede decir, no, yo quiero ser campeón de nuevo de la Copa Chile como tantas otras veces. Entonces, y es muy legítimo, es más deportivo. Yo pensando en que se terminan los dos campeonatos, para mí la Copa Chile desierta. Desierta, tal cual. Sí, desierta, porque faltan 3 partidos, distinto que el otro campeonato que tiene un porcentaje importante deportivo jugado. Y a mí no me deja de hacer sentido lo que hizo Unión Española, es mezclar dos campeonatos que no tienen nada que ver. Pero si hubiera que medirlo por deportividad, claro, hacemos un cruce de dos campeonatos. Pero la verdad que es muy difícil, y quizás que el cupo de Copa Chile quede desierto y tenga que correr hacia el campeonato nacional el cupo que va a la Sudamericana. Complejo, todo es complejo. Esta Navidad comparte en familia con Los Aldes. Ven y prueba el exquisito pan de Pascua de Los Aldes con frutas confitadas, frutos secos y dulce de membrillo. Podrás encontrar panes de Pascua recién horneados en cada una de nuestras 8 tiendas ubicadas en Las Condes y Vitacura. Si necesitas hacer un pedido, llama al 2495-0011 o escribe a info@losaldes.cl. Nos vamos a ir, pero ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué, mi querido Felipe? Vamos a volver. Me gusta el pan de Pascua. Rico. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, escucha.